Abra su Biblia ahí en Primera Tesalonicenses 5. Estamos hablando del tema fascinante de la oración. Creo que es uno de los temas tremendos que realmente debe de conocerlo uno en gran manera, ¿verdad? Debemos de conocerlo, saberlo, porque sabemos que esta es una de las herramientas más poderosas que el Señor nos ha dejado. Y yo creo que debemos de insistir para el bienestar del discípulo, para el bienestar del ministro, para el bienestar del pueblo mismo, porque la oración es clave. Por eso, si logramos manejarla y especializarnos en ella, los beneficios serán grandes y gratificantes. Por eso yo quiero hablarle de la oración constante y sus resultados. Pero quiero que veamos Romanos capítulo 12, mejor dicho, Romanos 12, porque ahí dice así, dice: gozaos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados, constantes, dice, a la oración. Oiga, dedicados, constantes, quiere decir esa palabra, a la oración. Es decir, que en nuestra vida debe de mantenerse un espíritu de oración, porque esa va a ser la clave, no solamente para que la tentación huya, porque a través de la oración, cuando uno ora, la tentación huye, es como que fuera el arma contra la tentación, huye la tentación a ello. Pero el Señor nos llama verdaderamente a que tengamos un espíritu de oración, porque la oración cambia las cosas. La oración es capaz de hacer, pero grandes cosas en nuestra vida. Y yo creo que nos falta a cada uno de nosotros quizás inmiscuirnos más en ella. Pero es importante que si logramos manejarla y especializarnos en ella, los beneficios serán grandes y gratificantes. Hoy, por eso quiero hablarle de la oración constante y sus resultados. Mire, esta clase de oración produce un cambio en la vida del que la practica. Automáticamente, cuando uno empieza a practicarla todos los días, porque deberíamos de orar todos los días, quizás algunos no tendrán tiempo porque tienen un trabajo específico, quizás no tienen tiempo prolongado, pero sí podemos dedicarle en el día un tiempo a la oración. Aparte, nada de lo que usted haga le bendecirá más que la oración. Nada. Téngalo por seguro que a medida que los especializamos en ella, eso es tremendo. Lo bueno es que a través de esta oración creamos un saldo, mejor dicho, a favor en el banco espiritual de Dios. Es como que tú creas un saldo ahí. Recuerde que el orar es de provecho para el espíritu, para el alma, la mente y el cuerpo. Imagínense todo lo que tiene provecho. Por eso dice Primera Tesalonicenses 5:17: orad sin cesar. ¿Oyó? Da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Y no apaguéis el espíritu. Quiere decir que a medida que yo me involucro en orar, es decir, platicar con Dios, de seguro, hermano, el espíritu va a estar avivado en mí. El problema es que cuando dejamos de orar, la carne toma posesión y entonces es más difícil verdaderamente pasar los estragos de la vida. También ahí en Efesios capítulo 6, para añadirle a esto y ir entrando en detalles, Efesios 6, versículos 18 al 19, dice así: con toda oración y súplica, oiga, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dice: y orad por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca,
a fin de dar a conocer sin temor el misterio del evangelio. Note, ahí hay dos detalles. Orar en todo tiempo en el Espíritu. Cuando habla que hay que orar en todo tiempo en el Espíritu, significa que nosotros podemos usar el orar en lenguas. Orar en el Espíritu es orar en lenguas. Es decir, no debemos de apagar, si nosotros somos bautizados con el Espíritu Santo, no debemos de apagar ese don en nosotros para que se mantenga nuestro espíritu fluyendo. No solo fluye, sino que habla misterios, ¿verdad? Se edifica a uno mismo y ahí Dios se glorifica. Y también habla, Pablo dice, orad por mí para que se me sea dada palabra. Es tremendo porque yo creo que si la iglesia, y Dios me estaba hablando en esta semana, si la iglesia orara por sus ministros, fuera tremendo, hermano. Quiere decir que hay bastante deficiencia en eso. Por eso es que hay muchas iglesias que se cierran. Por eso hay muchos ministros que no alcanzan la victoria. Por eso hay muchos ministros que les cuesta, hermano, pelear la batalla. Porque yo creo que todos nos necesitamos unos a los otros. Yo creo que las iglesias, los miembros tienen la responsabilidad de orar por su ministro. No solo el ministro, porque el ministro siempre ora por la iglesia, ora por las familias, por nombre. A mí, yo lo hago de esa manera. Oro por familias, por nombres, por personas. Depende. Y lo hago todos los días. Entonces, imagínense que si la iglesia en sí toda, Pablo decía, yo quisiera, ahí lo dice, mire, versículo 19, orad por mí, para que se me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor. Quiere decir que no solamente la gente necesita que se ore por ella, sino que el ministro más que todo necesita que la gente ore para que no solo para que lo use, sino para que se fortalezca y para que pelee la buena batalla. Entonces, todo esto nos muestra que Pablo sabía los resultados que produce la oración constante, los resultados que produce a su debido tiempo. Lo triste es que muchos no la hemos aprovechado al máximo y no hemos entendido el gran potencial que tenemos nosotros para practicarla, para platicar con Dios. Es que yo creo que en este siglo o en esta etapa final, uno de los grandes eslabones que se ha perdido es la oración. Se ha perdido por la tecnología, porque hay mucha diversión que nos aleja de eso que es fundamental para la vida de la familia, para la vida del ministro, para la vida del discípulo. Es fundamental para la vida de un joven. Lo triste es que muchos no la hemos aprovechado. El problema es que no vemos ese potencial porque es la parte espiritual que solo puede comprenderse a través de la oración. Solo así lo puede comprender. Lo maravilloso es que la oración crea un ambiente en el cual podemos prosperar y estar saludables, no solo en el alma, sino en el cuerpo. Porque la oración permite que podamos entrar como a una estabilidad. ¿Por qué le digo esto? Porque el espíritu humano en la oración experimenta las bendiciones espirituales en un grado superior. ¿Por qué? Porque por eso la oración es, hermano, algo que es espiritual en sí en las personas. Lo hacemos de una forma, hermano, íntima con Dios, y eso hace que nuestro espíritu entre a otro grado superior. Por eso la oración es un saldo favorable que por revelación podemos decir que se escriben en un libro de memoria de Dios. O sea, todo lo que hablamos, todo lo que decimos y nos comunicamos con Dios es como que Dios, cuando tú hablas con Él, cuando tú te relacionas a través del hablar con Él, Él como que va escribiendo todo lo que tú, o hay un libro de memorias en donde tus oraciones están escritas. O sea, tus peticiones. ¿Por qué? Porque nosotros tememos y estimamos al Señor. Cada uno de los que estamos aquí tememos al Señor. El temor es un temor santo, temor a no fallar, ¿verdad? Y le estimamos por su misericordia. Y a mí me llamó la atención, ahí en Malaquías, capítulo 3,
versículo 16, que habla de un libro de memorias, y de seguro en el cielo habrá otro también. Pero dice así Malaquías capítulo 3, versículo 16: entonces los que temían al Señor se hablaron unos a otros, y el Señor prestó atención, oiga, y escuchó, y fue escrito delante de él un libro, oiga, un libro memorial para los que temen al Señor y para los que estiman su nombre. ¿Oyó eso? Notó, se escribió un libro memorial que Dios lo aprobó, y de seguro hay uno de esos en el cielo. Ahí está. Entonces los que pasan tiempo pensando, meditando y orando, descubrirán que el Señor lleva un registro fiel, fíjate, de tus oraciones. Un registro fiel de aquellos pensamientos espirituales que quizás nunca se escribieron, pero que están al nivel de los salmos, al nivel de los proverbios. Hay cosas que quizás nunca las escribió usted, ni yo. Hay cosas tan maravillosas que uno habla con Dios en su intimidad, en su soledad, que es como que, hermano, está a nivel de los salmos y de los proverbios. ¿Cuántas de esas cosas están escritas y ahí como memorial delante de la presencia de Dios del cielo? Qué maravilla, ¿no? A veces, no sé si a usted, pero a mí a veces me agarra así, en estar cantando a Dios. No coros de estos que cantamos, ¿verdad? O estar salmeando, diciendo palabras por mucho tiempo. ¿Ah? Palabras hermosas, palabras bellas, exaltando al Señor, agradeciendo, dándole a Él la honra, la gloria, exaltándole. Y a veces le cae la presencia de Dios a uno, uno empieza a llorar de agradecimiento, de alegría, de felicidad, por su misericordia, por su amor, por todo lo bueno, lo bello que es Él. Y todo eso es como que hay alguien, porque la Biblia habla que hay escribanos en el cielo. Es capaz que cuando tú estás ahí, incluso tus lágrimas son tomadas en una redoma y puestas, ¿verdad?, delante de su presencia. Hasta eso, porque todas las lágrimas serán enjugadas, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, quiere decir que hay un libro memorial en donde todo lo que tú expresas divinamente al Señor, el Señor se glorifica. Aparte, mire, de ese libro, aparte de este libro de memorial, vemos que hay un libro de la vida, donde están anotados todos aquellos que son salvos. Aparte de eso, está el libro del Cordero, donde se llevan todos los registros exactos de todos los redimidos y de la iglesia novia de Cristo. Ahí está todo escrito. Aparte de todo esto, este libro de obras de cada ser humano, desde que nace hasta que parta. Apocalipsis 20:12. O sea que entonces Dios tiene anotaciones de todos nosotros. Cada libro, hermano, está ahí. Cada palabra que tú hablas, imagínense qué maravilla está. Qué maravilloso. Entonces, por todo esto podemos decir que Dios está escribiendo y mantiene un registro espiritual de todos nosotros. Entonces, por todo esto podemos decir que Dios lo hace de esa manera para después glorificarse en nuestra vida, en el tiempo. Incluso nada en Dios se pierde o se malgasta o resulta en vano, nada. Claro, el hombre con mucha frecuencia olvida los favores que la gente le hace, con mucha frecuencia, o que la gente hace por ellos. ¿Por qué? Porque es como que se escribieran en agua. Entonces se olvidan. Lo tremendo y lo bello es que nuestro Dios nunca olvida lo que hablamos, lo que decimos, lo que expresamos en nuestras oraciones, excepto el caso del pecado que nos perdonó por la sangre de Cristo. Eso sí lo olvida el Señor. Mire qué maravilla. Dice que los pecados los agarra cuando tú te arrepientes, cuando tú te entregas, cuando tú te rindes a Él. Agarra tus pecados y los tira al fondo de la mar y no más se acuerda de tus pecados. Mire qué maravilla.
Por eso es muy alentador la actitud perdonadora de parte de Dios. Es algo que debemos de imitar. Y es bien difícil para muchas personas imitar esa actitud de parte de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque las cosas que hacen en contra de nosotros las anotamos en tablas de piedras y no las dejamos de recordar, y esa es la razón del por qué nuestras oraciones a veces no resultan. Porque cuando nos cuesta perdonar, dice, si tú no perdonas, tampoco Dios te perdonará. Imagínense. Es decir, si nosotros no logramos tener esa actitud que tiene Dios con nosotros, entonces nuestra oración no alcanza, no tiene crédito. Y eso es tremendo, porque yo creo que el perdón es una de las cosas que nos libera y hace que la oración nuestra no sea estorbada. Por eso una de las cosas importantes que debemos de tener dentro de la oración es que cuando tenemos, si pensamos que tenemos algo contra alguien, perdonar, para que la oración pueda de esa manera fluir. Porque si no, Dios dice que el Padre dice, no oye la oración. Si tú no perdonas, yo tampoco te perdono. Mire, es muy difícil, ¿verdad? Porque a veces le pasan cosas tremendas a uno, hermano. Entonces, para que la oración produzca resultados, trate de estar en paz con todos en cuanto usted dependa. ¿Para qué? Para que su oración no sea estorbada. Por eso dice, en cuanto a vosotros dependa, está en paz con todos los hombres. Ahora, si ellos no quieren estar en paz, ya es problema de ellos. Pero tú sí debes de estar en paz en tu corazón. Porque en cuanto a ti dependa, dice, está en paz. Así la oración es como que va a fluir. Por eso, hermano, los patriarcas, reyes, sacerdotes, profetas, siempre se acercaban a Dios en una actitud pidiendo perdón por todo y por ellos, para que sus oraciones se oyeran. Esa era la actitud que tenían los patriarcas, los reyes, los profetas. Ahora, a veces los resultados de la oración constante no siempre son inmediatas. Eso es muy importante que lo entiendan. A veces quisiéramos que fuera inmediata aquella oración que estamos, hermano, haciendo constantemente por día. Por eso a veces va a ser necesario tener en cuenta la importancia de la perseverancia. Nunca deje de perseverar en la oración, en aquellas cosas que anhela, aquellas cosas que quiere. Mire, hasta el último minuto. Persevere, que tarde o temprano, cuando menos piense usted, Dios se va a glorificar. Pero la perseverancia es una de las cosas que a muchos no les ha dado resultado porque no perseveran hasta el final. Quizás lo hacen unos días y quizás Dios espera que tú lo hagas, porque Él tarde o temprano se va a glorificar. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces no sabemos cuánto tiempo tendremos que estar orando hasta que Dios conteste nuestra petición. No sabemos. Si supiéramos, ¡ala! ¡Qué buenísimo! Pero no sabemos. Por ejemplo, mire, Daniel esperó 21 días porque una potestad se había atravesado para que la oración no tuviera contestación. Aunque a veces las oraciones que hacemos, por ejemplo, efectivas en nuestra vida, se oyen en el instante. Pero dependiendo de la importancia que tiene, pude ver a través de ese versículo de Daniel, depende de la importancia que tiene, hay potestades, espíritus, demonios que se atraviesan para que esa oración no se escuche, es decir, no se haga efectiva en el discípulo o en el hombre o la mujer que está pidiendo que se conteste. Y hay un atraso y, hermano, ahí lo ve usted, 21 días Daniel, hermano, estuvo esperando. Lo bueno es que Daniel no dejó de orar y al final tuvo la contestación de parte de Dios.
El ángel le dijo: desde el primer día que oraste, se oyó, tú eres muy conocido por eso. También, hermano, debemos de saber que algunas oraciones requieren mucha insistencia para ser contestadas, ya sea por causa de la oposición espiritual que hay o por otra razón. Pero el Señor dejó ejemplo. Por eso, cuando los discípulos le dijeron al Señor que les enseñara a orar, Él les contó una historia del amigo que quería panes en un momento inoportuno. Y dice así este ejemplo, capítulo 11 de Lucas, versículo 8 al 10. Dice así: os digo que aunque no se levante a darle algo por su amigo, no obstante por su importunidad, se levantará y le dará cuanto necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abre. ¿Oyó? Esto quiere decir que en algunas oraciones se nos pide que sigamos orando. ¿Por qué? Porque a veces la urgencia de un asunto hace que el suplicante persevere en su petición y arranque el resultado. Quiere decir que hay momentos que la oración tiene que ser persistente hasta que arranque usted la bendición. Por eso, hermano, es que se dejó aquel otro ejemplo de la oración constante en Lucas, en aquella parábola del juez injusto y la viuda. Y me llamó la atención porque quiero leérselo porque es importante para que veamos la importancia de la insistencia y el ejemplo que Dios puso aquí quiere decir eso. En el versículo 1 al 7 dice: y le refirió Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer, diciendo: había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Y había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo: hazme justicia de mi adversario. Por algún tiempo él no quiso, pero después dijo para sí: aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que por venir constantemente me agote la paciencia. Oiga, y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a él día y noche. Se tardará mucho en responderles. ¿Oyó? Si usted nota, la perseverancia constante fue clave para que esta viuda recibiera la contestación. Quiere decir que hay momentos que debemos de estar en constante oración, pidiendo que el Señor se glorifique, es decir: Señor, yo pido contestación a esta oración. La palabra correcta es esa. Es como ya no pedir lo mismo, sino pido contestación. Yo quiero contestación. Como esta viuda, quiero que me haga justicia. Quiero contestación. Y ahí estaba, hermano, de rodillas, ahí estaba suplicándole, ahí estaba encima y dijo: ay, Dios mío. Puso ese ejemplo el Señor porque así es Dios. Y Dios se glorifica de esa manera. Es como que, podemos decir, como que se está haciendo un saldo hasta que llega un momento en donde Dios obra. Por eso nunca debemos de renunciar a la oración, hermano, por una necesidad. Nunca. O mire, ¿qué tal si después de 10 días Daniel hubiera dejado de orar? No hubiera recibido la revelación futura de su pueblo. ¿Qué tal si hubiera dicho: no, ya oré bastante, Señor, ¿para qué seguir en esta situación? O
poner el ejemplo de Caleb y Josué, hermano, 40 años, Señor, ¿cuándo nos entrarás a la tierra? Y me imagino que se reunían, oraban, Señor, estamos esperando esa promesa que tú dijiste a tu siervo Moisés, que nos introducirías a la tierra. Y era una constancia, hermano. Estos hombres arrebataron la bendición de Dios. Recuerde, Dios es fiel y Él oirá nuestras peticiones y nos contestará si oramos siempre y no desmayamos. El problema es ese, porque a veces, hermano, el hombre tiende a desmayar, tiende a debilitarse, porque eso es lo que anda buscando el enemigo, que nosotros nos sintamos, hermano, que Dios no está con nosotros, que nosotros nos sintamos que el Señor no contesta, que nosotros nos sintamos que el Señor no va a hacer nada. Eso es lo que quiere lograr el enemigo en nuestra mente, para que de esa manera poder desestabilizarnos. El momento que desestabiliza a la persona, oh Dios mío, hermano, empieza a ver todo raro, empieza a volverse carnal, pierde la sensibilidad espiritual. Entonces, cuando tú empiezas a perder la sensibilidad espiritual, entonces empiezas a mirar todo raro, empiezas a mirar fallas, errores, y empiezas a ser carnal en todo el sentido de la palabra, y entonces el enemigo se va aprovechando de tu vida y empieza a tomar ventaja sobre, hermano, la vida espiritual. Y nosotros debemos de tener cuidado en eso. Por eso es que la Biblia habla, orar sin cesar. Mantente en comunión, porque si tú te mantienes en comunión vas a poder evaluar mejor. Si no te mantienes en comunión, en oración, no vas a poder evaluar. Es importante mantenerse en una vida espiritual para que podamos ver no solo la necesidad, sino que también podamos ver, hermano, el ataque que el enemigo trae a nuestra vida. Es muy importante. Lo bueno es que, lo más tremendo es que a veces oramos constantemente, ¿verdad?, esperando un resultado, y lo que encontramos es que empeora. ¿Ha visto eso? Estamos orando constantemente y en vez de ver que se resuelve una situación, encontramos que, hermano querido, que se empeora. Dice, Dios mío, he estado orando, he estado ayunando, he estado sirviendo, he estado quebrantándome, y es peor el asunto. Y ahí hay una confusión, o el enemigo mete un espíritu de confusión. ¿Por qué le digo esto? Porque esa es una buena señal. Cuando las cosas empeoran es una buena señal, y significa que debemos de perseverar y no desanimarnos, porque va a venir el resultado, va a venir la contestación. Porque entre más te acercas a la victoria, el enemigo se levantará más. Y es como que se levanta más y dice, Dios mío, pero si ahora que estamos queriendo nosotros realmente alcanzar a través de la oración aquellas cosas que necesitamos, ahora es peor es peor el ataque. Claro, porque el enemigo le queda muy poco tiempo en esa situación para que le queda muy poco tiempo, porque él sabe que se va a terminar aquello que no te ha dejado verdaderamente seguir adelante y tener la victoria. Entonces debemos de entender que cuando hay una oposición mayor, ¿verdad?, y que tú no ves el resultado y que se pone peor, entonces tú debes de alertar y decir, gracias, Señor, aquí hay una buena señal. Porque quiere decir que estamos en la recta final, se están terminando todas las cosas. Esto es como los juicios. Entre más ve usted desastres, terremotos, ve tsunamis, maremotos, hermano, desastres y todo eso, recuerde que esto se está terminando. Estamos llegando al final de las profecías. Y entre más es el bolonque, más, hermano, es una buena señal de que el Señor viene pronto por nosotros. Porque se está diciendo que se está cumpliendo la palabra profética. No te quejes al revés que lo que piensa la mente humana. ¿Por qué? Porque a veces en algunas cosas no tenemos el suficiente saldo en la oración
para ver el resultado. Es como que se mira como que el Señor estuviera esperando suficiente saldo para poder glorificarse. Por eso hoy vamos a orar para sumar en la cuenta del cielo, y para que esta oración se escriba en el libro de memorias y su pueblo a su debido tiempo, ¿verdad?, recibe el resultado de parte de Dios. Yo creo que no debemos de dejar de orar constantemente, y creo que debemos de perfeccionarnos. Yo la verdad que cada día me doy cuenta de que esa es una de las claves de la iglesia, es una de las claves del ministerio, es una de las claves que nos va a sacar adelante, hermano, que nos va a sacar de muchas cosas que tal vez no vemos hoy, que tal vez no las podemos visualizar. Pero yo creo que la oración, si la llegamos a comprender, porque también hay que saberla trasladar a Dios. Es decir, tenemos que orar con conocimiento, con entendimiento, es decir, saber lo que estamos orando para que de esa manera pueda tener un resultado, el resultado que queremos. ¿Por qué le digo esto? Porque la oración constante, tarde o temprano, dará a luz el resultado, porque Dios es fiel a su palabra. Y si Él ha dicho que va a haber un resultado a través de esta herramienta, de seguro va a haber un resultado. Y usted y yo lo vamos a ver tarde o temprano. Pero debemos de mantenernos constantes. No baje los brazos. Recuerde esto, muy importante. Si las cosas se tornan difíciles, es porque algo se está gestando. Y de repente, es que es tremendo, mire, Dios, no sé por qué lo hace así, pero Él es matemático porque quiere quizás hacerte crecer en la fe. Por ejemplo, vemos a Abraham, ¿verdad? Abraham orando hacia el monte, hermano, con su hijo, allá. Su hijo ya tenía conocimiento, no es que era ignorante. Por eso le dijo, Padre, ¿dónde está el cordero? Y aquel iba para arriba, hermano. ¿Ah? Constante, Señor, parado, viéndolo. Y iba para arriba, despacio, me imagino, hermano, antes de llegar al monte. Amarra al muchacho, tranquilo. El muchacho le dice, ¿y dónde está el cordero? Dios proveerá, hijo. Orando a Abraham, hermano. Y Abraham ya no tenía otra opción, ya ni oía la voz de Dios, nada. Agarra el cuchillo, hermano. Y en el aire, se lo agarran y dice, no, mira, ahí está, colgado en unos matorrales, el que va a suplantar, que eso es un tipo de Cristo innegablemente, ¿verdad? Porque no muere el hijo de Abraham como no murió el hijo de Dios, sino que muere el cordero. Pero lo que trato de destacar es que la perseverancia hasta el final. Daniel, por ejemplo, también en el último minuto, mire, los leones estaban que se devoraban todo. Y Dios como que callaba. Llevaban al pobre Daniel, hermano, para adentro. Y lo llevaron y lo metieron. Allá adentro el Señor adormeció, hermano, a los leones. Y de almohada le sirvieron los leones. Y no eran leones como alguien dijo, quizás eran leones de circo. ¿Qué leones de circo? Cuando en la mañana llegó y dijeron, Daniel, ¿estás vivo todavía? Sí, dijo. Entonces mandaron a traer a los que lo habían echado. Dice que en el aire se devoraron a los que echaron, los leones. Y Daniel salió ileso. Note que hasta el último minuto, de seguro Daniel entró orando, hermano, pidiendo misericordia ahí. Los 3 hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, hasta el último minuto dijeron, no, nosotros, a Nabucodonosor le dijeron, nosotros vamos a adorar a Dios siempre, toda nuestra vida. Porque Nabucodonosor dijo, bueno, retráctense cuando oigan el sonido de la gaita, de la trompeta,
póstrense ante esta estatua que he levantado. Y ellos habían conocido que solo a su Dios adorarán y solo a Él servirán, hermano. Dijo, no, nosotros no vamos a servir a tu Dios, pero mire, les doy oportunidad que lo hagan ahora. No, no importa, de tu mano nos va a librar. Eso sí te estamos seguros. Quizás de que nos mates, no, pero vamos a ser libres. Y ahí van, hermano, el juego 7 veces encendido. Y los tiraron. Y cuando los tiraron, hermano, había un cuarto varón alrededor de ellos cubriéndolos. La perseverancia. Y ahí los libró Dios. Lo que trato de destacar es que, si usted nota, en todos estos ejemplos que le he dado, va a notar usted, hermano querido, que se pone dura la cosa, ¿no? Pero el resultado fue otro. O sea, quiere decir que esto es para que se aliente usted y en los momentos difíciles de su vida, porque todos tenemos momentos duros y difíciles, a veces de frustración. Sienta usted que si usted está intercediendo, orando, buscando a Dios, haciendo lo correcto, buscando al Señor, téngalo por seguro, pero por seguro que el Señor se va a glorificar. Quizás usted no lo va a poder percibir tan rápido, pero cuando menos sienta le va a venir la bonanza, la tranquilidad, le va a venir, hermano, aquellas cosas que uno siente sensibles en el Señor y dice, Dios mío, gracias. Y te va a venir una paz en tu corazón y decir, no importa lo que pase, Señor, yo voy a esperar en ti. Y ahí, cuando te viene esa paz, entonces debes de aprovechar y decir, Señor, yo no sé qué vas a hacer tú, yo solo sé que estoy en tus manos y tú te vas a glorificar. Ahora, si nosotros no somos capaces de esperar, de tener paciencia, de perseverar, entonces todo el tiempo vamos a permanecer derrotados. Es decir, nunca vamos a terminar lo que empezamos, por lo tanto nunca vamos a tener un resultado, porque no empezamos, porque no terminamos lo que empezamos. Y lo que quiere Dios realmente, y como lo veo yo, es que la perseverancia es lo que nos va a permitir a nosotros, la perseverancia nos va a permitir a nosotros ver el resultado al final. Y por eso lleve eso en su corazón. Cuando las cosas a veces ve usted que no resultan, pero está orando usted, está metido con Dios, está consciente usted que está perseverando bien y que está haciendo bien las cosas, ¿verdad? No perfectas, sino está haciendo las cosas correctas, téngalo por seguro que el Señor se glorificará. Recuerda, hay ejemplos en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, de que Dios en el último minuto se glorifica. Y claro, a nadie le gusta esperar hasta ahí. No todo el tiempo es así, innegablemente que no todo el tiempo es así. Pero por lo general ve, o mejor dicho, te hace madurar en tu carácter para que tú puedas ver verdaderamente que no es tu sabiduría ni tu conocimiento, sino que es Dios el que va a obrar. Siempre lo hizo así el Señor. Y como que, mire, a veces como que la pone difícil, fíjese. Como que la pone, hermano, para que tú te manejes por la fe. Por ejemplo, Gedeón. Si usted nota, a Gedeón le redujo el Señor el ejército. 300 hombres para pelear contra 1.000.000 de enemigos. Es ridículo. El ejército más desalmado que hay en la historia del ser humano es ese. Si aquel lo hubiera creído y en su oración dicho, Señor, mira, le dijo, Señor, pero estos son muy pocos para los que vienen. Él no cuestionó. Amén. Dijo, mira, los que laman el agua como perro, esos son los que yo quiero. Y fueron cabal 300 hombres. Ok, dijo. ¿Cuáles fueron los instrumentos de guerra que ibas a usar? Cántaros, antorchas y una bulla nada más. Imagínense, a pelear contra 1.000.000. Y van y hacen eso, hermano. Y los enemigos, por inducción de Dios, porque Él indujo a eso, se mataron entre sí.
Note que la pelea no la peleó Gedeón en sí, la peleó Dios por ellos. Entonces, si nosotros no perseveramos en la oración, y que este es el arma que se ha perdido realmente hoy, por la tecnología misma también, porque la tecnología que tenemos es muy buena, es espectacular, la verdad que nunca antes en la historia el hombre ha vivido una tecnología como la que tenemos hoy, más lo que se está descubriendo. Yo acabo de oír una noticia tremenda que se descubrió, hermano, que ahora, por ejemplo, hay audífonos que tú te pones, ya está en Estados Unidos, tú te pones el audífono y el otro de la China o del Asia o del África se lo pone también y tú hablas con él. Es decir, el audífono traduce el idioma del otro al otro. Imagínense. Es decir, cuando el chino habla en chino, a ti te lo traduce en español. Y cuando tú le hablas en español, se lo traduce al chino y automáticamente. O sea, ya ahora va a ser fácil traer a alguien, por ejemplo, de cualquier parte del mundo y decir, póngase el audífono, hable, y yo se lo traduzco fácilmente. Ya ni vas a pagar traductor. Ya no vamos a estar, ¿me entiende lo que le quiero decir? Mire, qué tremendo hasta dónde ha llegado la tecnología. Pero el eslabón de la oración se está perdiendo dentro de la iglesia. Y yo creo que debemos de rescatarla. A mí el Señor me ha estado hablando fuertemente y se lo voy a trasladar a mis ministros también. Porque es tremendo esto, hermano, porque la oración constante trae resultados. No pierda eso. Cualquier cosa puede perder, pero eso no lo pierda. Orad sin cesar, constantemente en el Señor. Y va a ver que el Señor tarde o temprano se va a glorificar. Los tiempos los conoce Él. Los tiempos Él los traza como Él quiere. Pero yo sí sé y soy testigo de que la oración cambia las cosas. Es beneficiosa para nuestro cuerpo, para nuestra mente, para nuestra alma, para nuestro espíritu. Aparte, la oración, como le dije al principio, hace huir a la tentación. Es la única arma que tiene. La tentación huye cuando uno está en comunión bajo ese espíritu de oración constante. Amén. Bueno, cierre sus ojos y vamos a hacer una oración en este día para que se escriba en el libro memorial, porque yo creo que todos necesitamos de la oración. Póngase de pie y vamos a orar y levante su mano ahí delante del Señor y oremos. Y después, si tiene alguna pregunta, hágala con toda libertad. Que en este día especial de discipulado tenemos esa bendición de preguntar si es que hay alguna pregunta. Padre, venimos delante de tu presencia, dándote gracias en este día, Señor, por enseñarnos a través de tu Espíritu Santo lo que hay detrás de la oración constante en nuestra vida. Te pido que te glorifiques de una manera en especial y que aquellas oraciones que aún no se han contestado, Señor, y que tu pueblo, tus discípulos la tienen en su corazón, Padre, tú puedas glorificar. Señor, que nunca bajen los brazos, Señor, sino que puedan, oh Dios del cielo, venir a ti delante de tu presencia, a postrarse y a pedir contestación, porque sabemos que tú, oh Dios del cielo, tarde o temprano te glorificas. Señor, te pedimos, Padre, por tu misericordia, por tu amor, por tu gracia, que aquellas peticiones que tenemos en nuestro corazón, Señor, puedan ser contestadas delante de tu presencia y que podamos deleitarnos como tus patriarcas, tus profetas, tus apóstoles, tus reyes, Señor, que ellos conquistaron, hermano, a través de la oración conquistaron, Padre Celestial, reinos, conquistaron, incluyendo la fe, Señor, cosas maravillosas, tremendas delante de tu presencia. Señor, enséñanos a orar, como decían tus discípulos. Padre, enséñanos a orar para poder ser efectivos dentro de la vida tecnológica que vivimos, Padre. Que nunca, Señor, dejemos de tener intimidad contigo, Padre, para que de esa manera tú te glorifiques. Yo bendigo a cada uno
de los que están acá, Padre, y que en el nombre poderoso de Jesús, cada oración que hagan, oh Dios del cielo, tú la escribas en ese libro memorial que tú tienes delante de tu presencia, y que a su debido tiempo, Señor, tú puedas recordarte, Padre, para que de esa manera puedas obrar en nuestra vida. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú lo haces de esa manera delante de tu presencia. En el nombre de Jesús te bendecimos. Amén.